damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, experto en farmacología, médico, catedrático universitario. Doctor Terán, aparentemente la pandemia va cediendo, por lo menos en la situación de gravedad que tuvo en Ecuador en algún momento. Las cosas se van relajando. El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional, Juan Zapata, dijo a inicios de este mes que se analizará el próximo 3 de mayo la posibilidad de eliminar la obligación del uso de mascarillas en exteriores. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación y lo adecuado o no de esta posible medida. Gustavo, buenos días y buenos días a toda la audiencia. En efecto, nosotros hemos venido observando una caída, afortunadamente, en el número de casos, en el número de hospitalizaciones, y todo indica que la pandemia va paulatinamente controlándose en el país. Sin embargo, nosotros tenemos cierta preocupación que desafortunadamente parecería ser que no tiene eco en todas las autoridades. La primera de ellas es que, como se mencionó justamente, la tasa de vacunación con la dosis de refuerzo no ha tenido la acogida que debería haber acontecido. Mire usted que hablaba la funcionaria de la zona 6, que está en alrededor del 40%. Nosotros, cuando revisamos los datos, son 5.800.000 personas las que se han colocado la dosis de refuerzo, que corresponde al 30% de la población ecuatoriana. Una cuarta dosis que se va a aplicar debería, por lo tanto, matemáticamente aplicarse a quizás un 12% de la población. ¿Qué está pasando con el resto? Se han quedado exclusivamente con 2 dosis y el porcentaje con 2 dosis de la población general en el Ecuador es 77%. Entonces, hemos tenido nosotros una acogida inicial buena, y yo diría que estamos nosotros corriendo con buena suerte, porque las tasas vacunales que se estancaron no brindan una seguridad como para tomar las medidas que se están realizando de forma tan agresiva. Aforos completos, se habla, como usted bien dice, de ya retirar la mascarilla. No sé cuál es la experiencia que tuvieron los oyentes durante el feriado, pero ya la mascarilla no se usa en ningún lado. Nosotros tuvimos la posibilidad de salir a diferentes zonas y veíamos que ya la gente no usa mascarilla porque ya las autoridades dijeron que la iban a retirar. Entonces, todo esto simultáneamente se vuelve una preocupación por lo que hemos observado en otros países. En otros países, el hecho de que la población adulta mayor, la población de mayor riesgo, no se haya vacunado con las dosis de refuerzo, ha generado rebrotes y a tomar decisiones que en algunos casos han tenido que ser drásticas en aras de evitar que la cosa se complique. Veremos qué sucede con la población ecuatoriana, pero si no se toma la medida de tratar de incrementar ese porcentaje vacunal, puede ser que tengamos sorpresas. Doctor Terán, muy buenos días. Coméntenos cuánto incide, hemos hablado del porcentaje de vacunación, pero quizás el porcentaje de personas que se han contagiado, ¿cómo influye? ¿Se suma quizás, se puede considerar este porcentaje de personas que ya han enfrentado el virus y quizás incluso personas que han tenido COVID-19 más de una vez? ¿Esto se puede sumar al porcentaje de población inmunizada o no? Usted toca un punto extremadamente importante y gracias por hacerlo. La enfermedad natural no brinda la misma protección que la vacunación. Es el primer punto que queremos resaltar. Si usted se enfermó, usted está desafortunadamente expuesto a que pueda reinfectarse y tener nuevamente el cuadro. Y ahí hago yo alocución a la segunda cosa importante. Reinfectarse, tener varias veces la COVID, no es saludable en absoluto. Escuchamos nosotros con cierta ironía que algunas personas dicen ya es la tercera, la cuarta vez que me da. Eso desafortunadamente va acumulando en su organismo
una predisposición para que usted presente una entidad médica que ahora se conoce como el COVID prolongado, en inglés le llaman el long COVID, que deja secuelas importantes en su sistema cardiovascular, en su sistema respiratorio, pero inclusive en su sistema neurológico. Personas que quedan con fatiga permanente, cansancio mental, una incapacidad para poder concentrarse y demás. No vale la pena que usted se arriesgue a esa suerte pudiendo aprovechar una estrategia vacunal disponible y gratuita que está en oferta por parte del Ministerio de Salud Pública y que desafortunadamente la mayoría de la población ha considerado que no es necesario. Hay diferencias sin duda en el mundo. Tenemos informaciones de lo que está sucediendo en la China, en la populosa Shanghái, en donde todavía están aislados sus habitantes, 25 millones de personas con una situación muy compleja, mientras en España el día de hoy se tenía toda la certeza de que el Consejo de Ministros aprobará el retiro de mascarillas en ambientes internos. Solamente dejarán la obligatoriedad en el transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios. Todo esto nos dice que la situación de cada país es única y particular. ¿Cómo se encuentra el Ecuador en términos relativos con el resto de países, doctor Terán? Ecuador tiene una situación un poco compleja porque nosotros vemos, y por supuesto que apoyamos, la reactivación económica que se ha venido dando durante los últimos meses de la mano de una reactivación educativa y de una reactivación social. Vamos a ver ahora, a pocos días estamos de que comiencen las clases en el ciclo costa y eso genera siempre de nuevo una posibilidad de contagios y demás. Pero en el Ecuador la característica, Gustavo, durante toda la pandemia ha sido la baja cantidad de pruebas diagnósticas y eso ahora ha llegado a su punto más bajo. Me parece que el ministerio está haciendo alrededor de 400, 500 pruebas al día en un país de 17 millones y en base a ese indicador se habla de una positividad absolutamente baja, lo cual no es realmente creíble del todo. Las tasas hospitalarias han bajado, pero es que eso va de la mano con que esta cepa Omicron es menos agresiva. Mucha gente se contagia y ya sabe que tiene que hacer reposo domiciliario, que tiene unos días de malestar, no concurre a hospital, no puede pagar una prueba diagnóstica de 30, 35, 40 dólares y por lo tanto esos casos no quedan registrados. Claro, en esto, doctor Terán, perdone la interrupción, pero hay opiniones de médicos y diría destacados médicos de esta ciudad que coinciden con ese punto de vista, que sugieren a sus pacientes cuando tienen síntomas leves de que no se hagan pruebas, señalan que no son necesarias, que resulta un gasto infructuoso. Absolutamente, y yo comparto ese criterio, porque mire usted que le hemos pedido al Ministerio de Salud Pública desde finales del año pasado que autorice, por ejemplo, la venta libre en farmacias de las pruebas de antígenos para autodiagnóstico, una prueba que puede costar 4 o 6 dólares versus tener que movilizarse a un laboratorio, gastar 30, 35 dólares, no tiene sentido. Entonces la accesibilidad a las pruebas diagnósticas no es fácil en este país y eso hace que uno mejor dé la recomendación clínica. Mire, si usted tiene la sintomatología gripal, si usted tiene malestar, fiebre o peor todavía ha estado en contacto con alguien que ya sabe que es positivo, autoaíslese. Y eso nos ha dado buenos resultados porque se ha generado algo de conciencia en términos de que la gente se quede en casa y minimice el contagio. Pero yo hago la autorreflexión doméstica. Regresando de las vacaciones pasadas, estas no todavía porque es muy temprano, pero las vacaciones pasadas, ¿quién no ha tenido en su círculo familiar o de amistades alguien que dio positivo a COVID? Creo que no hay excepción. Todos hemos conocido de algún caso en la escuela, en el trabajo, en la familia. Y ahora seguramente va a suceder lo mismo.
Ese es un indicador muy fácil de que el virus sigue en el medio. Lo que pasa es que nos hemos empeñado en minimizar la presencia del virus, amparados en que no produce casos de mayor severidad. Entonces, las unidades de cuidados intensivos ya no están saturadas. Los números del ministerio dan cuenta de que estamos en un estadio de cerca de 400, 500 casos diarios, que no es despreciable, pero que claro, es considerablemente menos a lo que tuvimos en los meses de diciembre, de enero. Entonces, ojalá se instaure un mecanismo para que esa tercera dosis, que es fundamental, suba en número de personas que la han recibido. Nosotros no podemos mantenernos tranquilos con tan solo un 30% de la población vacunada, a expensas de que vemos que en otros países se siguen liberando también las medidas de protección, de restricción, con tasas de vacunación en segunda dosis bajas. Eso es una bomba de tiempo, porque en un mundo globalizado el virus se puede mover con suma facilidad y lo que no quisiéramos es que la situación en Ecuador se vea afectada. Ahora, doctor Terán, ¿cuáles son los elementos o los indicadores que se debería considerar para decir que la pandemia está ya controlada? Muchas personas consideran o están considerando que esto ya está ocurriendo en la medida en la que se van eliminando estas restricciones, el uso de la mascarilla, los aforos ya prácticamente al 100%. ¿Qué se debe considerar para en algún momento decir sí, Ecuador ya ha controlado la pandemia y podremos tener una vida normal o al menos como era antes de la pandemia COVID-19? Pensaría que técnicamente eso no es probable. Recordemos que la declaratoria de pandemia la hizo la Organización Mundial de la Salud en vista de la globalización que tuvo el virus y la impactación en todos los países. Entonces la pandemia tiene que retirarla la Organización Mundial de la Salud. No es posible que un país aisladamente se declare libre de pandemia. Cuando todos los países tengan un estadio o un control aceptable, pasaremos nosotros de la etapa de pandemia a endemia. Y entonces en ese momento seguramente varios de los países van a poder reconocer que se encuentran en ese estadio endémico, dependiendo de los niveles de vacunación que tienen, la positividad de los casos y la ocupación hospitalaria. Entonces el Ecuador es un muy buen candidato para poder pasar de pandemia a endemia, pero recordemos que hay desbalances dentro de la propia región en términos de acceso a vacunas y qué decir a nivel global. Entonces no es prudente, considero, el tratar de nosotros dar una imagen de sobretranquilidad en un estadio en el cual a nivel global poco a poco se está tratando de normalizar la situación. ¿Cuál sería su opinión en definitiva, doctor Terán? ¿Qué es lo que va a pasar con la pandemia en Ecuador? Vamos, como le había planteado Rosana, a retornar eventualmente a una normalidad, es decir, a las condiciones que teníamos hasta el año 2019, o quedarán ciertos atributos, ciertas características que den el calificativo de nueva normalidad. Pasar por completo a las actividades que recordamos en la prepandemia. Sí vamos a tener que trabajar y habrá que hacerlo intensamente para fomentar ciertos elementos que no pueden dejarse de lado. El más importante de ellos, la vacunación, ya que no hay demanda espontánea de una dosis de refuerzo, instar a las autoridades, al Ministerio de Salud Pública, que haga lo que tiene una vasta experiencia, campañas de vacunación, que salga a buscar a los vacunandos, a quienes recibieron una segunda dosis y que aplique la dosis de refuerzo. Preocupa un poco la posición de las autoridades. Me sorprende escuchar la dosis tercera no es necesaria para todas las personas. Eso es equivocado.
la tercera dosis es fundamental para mantener una buena inmunidad. Entonces, ese tipo de mensajes confunden a la población y hacen que nosotros generemos esas discrepancias. Entonces, vamos a comprometernos a subir ese porcentaje vacunal de la tercera dosis. Tratemos de que ese 30% se convierta en al menos un 70-75% para que nos sintamos tranquilos todos de poder tomar decisiones cruciales, como el retiro de la mascarilla en ambientes públicos, sabiendo que quien va a estar alrededor de nosotros está vacunado, está inmunizado y no nos pone en riesgo. Y seamos cautos, que en los ambientes cerrados la mascarilla sigue siendo la mejor medida de protección complementaria a la vacuna. Este es un virus aéreo y se transmite por el aire. Si usted está sin mascarilla, está expuesto y expone a otras personas. Por lo tanto, tratemos de concientizarnos que ese será de los últimos elementos a abandonar en esta nueva normalidad. Bien, muchas gracias, doctor Terán. Efectivamente, como habíamos señalado, el 3 de mayo será el día en que las autoridades evalúen el uso de mascarilla en ambientes interiores.